Muy buenos días, señoras y señores. Continuamos con los trabajos del tercer día de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Sean bienvenidos todos quienes se encuentran aquí en el Teatro de las Artes y, por supuesto, también todos quienes siguen las actividades del programa académico de la Bienal a través de la página www.bienalderadio.gov.mx. El día de hoy continuamos con la reflexión y las ideas en torno a la radio. Hasta hace relativamente poco estaba claro cuál era el centro social, geográfico, intelectual o físico, pues su construcción había seguido la lógica de la construcción cultural. En una época de centros y periferias múltiples que intercambian lugares e influencias, el movimiento de identidades es igualmente intenso. La mesa redonda de hoy se refiere no solo a espacios físicos, sino a todos los ámbitos en donde lo que antes era referencia o predominancia ya no lo es. Así, damos paso a la tercera mesa redonda que se titula Descentramiento e Identidad, de la periferia al centro. En ella participan el doctor Raúl Trejo del Árbere, la doctora Amparo Marroquín Parducci, la doctora Ivana Ventes y el doctor Jerónimo Repol. Y para moderar esta mesa, damos la bienvenida al doctor Vicente Castellanos. Para todos ellos, les pido un fuerte aplauso. El doctor Vicente Castellanos actualmente es jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también se desempeñó como coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación entre los años 2004 y 2006. Es, asimismo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios de Semiótica Visual del Espacio desde el año 2008. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es productor general del programa radiofónico Medios en Sintonía, una emisión de la AMIC. Antes de comenzar la mesa, les recomendamos ir preparando sus preguntas en las papeletas para el final de las participaciones. Y de igual forma, a nuestros amigos y amigas que siguen las actividades de esta Bienal por medio de la página web, pueden enviar sus preguntas vía Twitter con el hashtag Bienal de Radio. Y ahora sí, adelante, doctor Castellanos. Buenos días. Bueno, pues la verdad es un gusto estar aquí en esta mesa que sobre todo tiene una perspectiva comunicativa sobre el fenómeno del descentramiento e identidad de la periferia al centro, y lo van a ver cuando leamos o brevemente y conozcan el currículum de los ponentes que están aquí. El orden es el siguiente: va a comenzar el doctor Raúl Trejo, posteriormente el doctor Jerónimo Repol y seguirá la doctora Ivana Ventes y al final la doctora Amparo Marroquín, según lo que me han indicado para organizar esta mesa. Bien, el doctor Raúl Trejo es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. No voy a leer más, pero bueno, es una pieza fundamental y clave no solamente para la academia en México en comunicación, sino también ha participado en una serie de asociaciones nacionales que, bueno, pues lo conocemos permanentemente en esta especie de activismo académico y también activismo social y político. Adelante, Raúl. Gracias, Vicente. Muy buenos días. Solo por disciplina comienzo. Espero que nuestras colegas extranjeras que vienen de fuera y que son damas no se incomoden por esta falta de cortesía, pero así nos acomodaron en el programa. Cuando invitaron, y gracias a los amigos y colegas de Radio Educación, otra vez por organizar esta Bienal y por considerar que estos puntos de vista pueden ser interesantes, lo primero que pregunté, ¿y qué es eso de descentramiento? No porque no hubiera escuchado el término, sino porque quería entender cómo lo querían aplicar a la reflexión en esta Bienal. Quiero confesar que no entendí del todo la detallada explicación que me ofreció la amiga y colega Hilda Saraí, pero me puse entonces a rescatar viejas lecturas y a trabajar acerca de este término y encontré que frente al pensamiento único que supone la preeminencia de grandes verdades capaces de explicarlo todo, la reflexión acerca de las ideas y la cultura ha propuesto
desde diversas vertientes la noción de descentramiento para expresar la ineficacia de las concepciones omnicomprensivas. Este término también define una posición ante la centralización frecuente de la cultura, la política, la sociedad. En América Latina, distintos pensadores han coincidido en denominar descentramiento a los procesos de transformaciones que reivindican o que reconocen voces, intereses de sectores otrora marginados de la vida pública o de lo que han entendido como tal y por lo tanto de la comunicación. La diversidad de perspectivas que pueden desplegarse acerca de un mismo asunto ha sido subrayada por muchos autores, entre otros por Michel Foucault, cuando explicó que no hay discursos totalizadores de la misma manera que ningún discurso es neutral. Decía Foucault, se dirá mucho mejor la verdad en la medida en que uno forme parte de un campo, la pertenencia a un campo, la posición descentrada va a permitir descifrar la verdad, denunciar ilusiones y los errores. Descentrarse desde ese punto de vista es asumir posiciones no allanadas ante discursos hegemónicos o pretendidamente autosuficientes. A nuestro querido Jesús Martín Barbero este término le resulta útil desde su fundamental libro De los medios a las mediaciones, en donde indaga, identifica y reivindica el carácter popular de la cultura contrapuesto con creencias y concepciones autoritarias. Dice Martín Barbero, lo que se empieza a producir es un descentramiento del concepto mismo de cultura, tanto en su eje y universo semántico como en el pragmático, y un rediseño global de las relaciones cultura-pueblo y pueblo-clases sociales. Así que esa traslación de ejes tradicionales que ocurre tanto en la cultura como en otros espacios en donde hay relaciones de poder, permite reconocer cambios en variadas, aunque complementarias, zonas de la vida pública. La política, antes que nada, ya no es lo que era, como con perspicacia y sin nostalgia, diría el extrañado Norbert Lechner, ese destacado politólogo alemán que estuvo avecindado en Chile mucho tiempo, decía Norbert, se debilita el lugar que la política ocupaba en la organización social. La política institucionalizada ve restringido su campo de maniobra. Se descentran también las ciudades cuyo crecimiento es definido por nuevos trazos de tal manera que los viejos centros urbanos han dejado de ser el eje de las metrópolis. Se descentra el trabajo que ya no se realiza en sitios destinados exclusivamente a él, sino y que además es eventual, discontinuo y a veces incluso prescindible. Esas mutaciones en el trabajo llevan a Martin Hoppenheim a considerar que hay una nueva secularización definida, dice él, por la pérdida de toda idea de centramiento, vale decir, de toda posibilidad del sujeto de constituirse como un todo a partir de un eje central, sea este la razón, el trabajo moderno o la política. Las identidades hoy en día se definen a partir de variadas afinidades, elecciones y circunstancias. En esa multiplicidad de factores que constituyen contextos cambiantes, líquidos, como diría la conocida fórmula de Bauman, hay tres procesos de difuminación de las viejas centralidades que son esenciales y a menudo están interrelacionados. Los descentramientos en la enseñanza, en la cultura y en la comunicación. Tampoco la educación es lo que era. La escuela ya no solo es complementada, sino cada vez resulta más desplazada por el entorno informacional que constantemente nos asesta lecciones de toda índole y datos de todo tipo. El papel del maestro como foco de la enseñanza resulta cada vez más difuso. El aprendizaje en la escuela básica sigue teniendo beneplácito público, pero la educación ya no es la clave para el ascenso social. Las universidades son especialmente renuentes a reconocer que hay espacio de producción e intercambio del conocimiento que las están reemplazando, desde luego, y por fortuna para los que trabajamos en universidades, todavía de manera parcial. Durante medio milenio, el libro ha sido la plataforma indispensable para la propagación del conocimiento y ahora asume formatos digitales que modifican su estructura e incluso la invariabilidad de su discurso. Un libro en papel es un producto definitivo. Lo escrito allí, escrito está. El libro digital es una obra abierta, un work in progress, que puede ser frecuentemente modificado. En uno de los ensayos reunidos en su obra Oficio de cartógrafo, Martín Barbero subraya la necesidad de discutir los cambios esenciales que ha experimentado la educación, ubicada en, dice Jesús, un entorno difuso de informaciones, lenguajes y saberes y descentrado por relación a los dos centros, escuela y libro, que aún organizan
el sistema educativo vigente. Hasta aquí Martín Barbero. La escuela, dice ese autor, arraigado en Colombia, añade este autor, tendría que transitar de un modelo centrado en la secuencia lineal a uno descentrado y plural, cuya clave es el encuentro del palimpsesto con el hipertexto. Bueno, la cultura al mismo tiempo se origina en todas partes, no depende de centros creativos ni se asienta exclusivamente en recintos destinados específicamente a difundirla y consagrarla. A muchas expresiones de la cultura se accede ubicua y masivamente a través de los medios de comunicación que ejercen con ella un papel a la vez de selección e irradiación. Trátese de expresiones sofisticadas y clásicas de la que, en aras de la descripción sencilla, podemos llamar la alta cultura, o de la mucho más llana cultura popular, el acceso a ellas, por lo general, ha dejado de ser un privilegio de élites o grupos específicos. Oppenheim, en un libro precisamente dedicado a problematizar las vertientes de esos procesos en América Latina, sostiene lo siguiente: hay descentramiento de la cultura que al descentrar sus lugares de producción y procesamiento se multiplica a sí misma en esa circulación entre tantos nuevos lugares de creación y recepción de símbolos. Pero lejos de cualquier optimismo indulgente, ese investigador chileno se crea así una apariencia de propagación democrática del conocimiento, la sensación de que ante nuestras narices se rinde la gran enciclopedia universal, el acceso a todo el saber al cual puede conectarse quien lo desea. La comunicación como actividad social y pública sigue desplegándose a través de los medios de masas, pero ha dejado de ser patrimonio de ellos. Los grandes medios acaparan importantísimas zonas del espacio público, influyen en la determinación de agendas políticas y sociales, proveen de información homogeneizándola en ese aspecto, aunque no por ello uniformando sus convicciones a la sociedad. Ahora contamos con las redes descentralizadas y elásticas que tenemos en Internet que permiten una nueva y creciente capacidad de expresión, pero esos recursos no alcanzan, al menos todavía no, la capacidad de propagación que tienen la televisión y la radio. La ubicuidad y la sincronía con las que emplazamos y consumimos contenidos en Internet modifican las nociones convencionales de espacio y tiempo. Tales descentramientos a veces conducen a suponer que tenemos una presencia virtual y una existencia fuera de línea, como si una pudiera disociarse de la otra. En las redes digitales asumimos perfiles y conductas que solamente se explican en el entorno flexible y envolvente, pero distante de nuestra existencia física que hay en Internet. Pero lo que allí somos, descentrados de nuestros contextos no virtuales, no lo seríamos sin nuestras experiencias e identidades fuera de línea. Quizá el descentramiento más significativo que propicia el entorno digital es la posibilidad de que, además de consumidores, seamos productores de contenidos. Programas y utilerías que hacen accesible el diseño y la colocación de textos y audiovisuales nos acercan al intercambio cabal de ida y vuelta que idealizaron numerosos pensadores de la comunicación. Los prosumidores ejercen una apropiación heterodoxa de los contenidos convencionales de los medios, les confieren connotaciones nuevas, se sacuden la proverbial pasividad de las audiencias y ejercen la libertad de comunicar. La aptitud de esos usuarios que se convierten en protagonistas del entorno digital contribuye a remodelar el panorama de la comunicación, pero todavía experimenta al menos 4 limitaciones. Una, los llamados prosumidores suelen disponer de herramientas y conocimientos técnicos limitados. Por lo general son aficionados que no pueden ni se plantean competir con la producción mediática de los grandes consorcios. 2, los contenidos así producidos tienen circuitos y ciclos de distribución reducidos, habitualmente en los márgenes de la circulación comercial. 3, los contenidos elaborados por los prosumidores por lo general quedan instalados en la red, en donde se desenvuelven con amplia libertad, pero en un océano de información tan extenso que con frecuencia se extravían entre millares de documentos similares. En cuarto término, y aunque se trata de una variable que cambia todos los días, hay que tomar en cuenta la brecha digital. No hay prosumidores, suficientes al menos, si no hay computadoras y conexiones también suficientes.
La voluntad y la capacidad de quienes se sacuden la condición de audiencias displicentes para ser autores de sus propios contenidos tiende a modificar las relaciones verticales entre los medios y la sociedad. Pero no hay que olvidar que de esa tendencia aún estamos conociendo los primeros balbuceos. Concentrar la mirada en los consumidores sin atender al entorno dominado aún por los medios convencionales nos puede llevar a una apreciación distorsionada de un escenario comunicacional dominado por conveniencias mercantiles. La siempre incómoda y veleidosa economía padece y propicia el descentramiento entre viejas formas de acumulación de capital y las capacidades de las instituciones financieras para llevar y sustraer, invertir e incrementar recursos más allá de los límites nacionales. La globalización reciente se afianza en dos ejes transfronterizos. Por una parte, en la difusión masiva de contenidos en los medios de comunicación. No hay tasa de ganancia más redituable que la que resulta de la propagación y repetición de los mismos programas en los medios. La inversión que se hizo una vez rinde dividendos en docenas de ocasiones y ante audiencias ahora planetarias. El otro puntal de la globalización es la traslación instantánea de los capitales, sobre todo aquellos que se originan en la especulación financiera. Industria mediática y transferencias financieras son posibles gracias a las tecnologías de la información digital. En ambos casos se trata de insumos para una globalización que implica el descentramiento del Estado respecto de algunas de sus capacidades proverbiales. La globalización tiene consecuencias disímiles y contradictorias. Hace más de 3 lustros, el ya mencionado Martín Barbero explicaba, citando a Milton Santos, enfrentar el etnocentrismo civilizatorio que propaga la globalización nos exige contraponer a una globalización enferma porque en lugar de unir lo que busca es unificar una universalidad descentrada. Promover una universalidad descentrada. Esta fórmula se puede quedar en juego de palabras si no le damos contenido. Pensar en el descentramiento de la globalización implica reconocer que estamos en un sistema comunicacional que lleva y trae mensajes en cantidades y densidades inéditas y que en ese flujo incesante de contenidos hay espacio para las expresiones de los más variados segmentos de nuestras comunidades, regiones y sociedades. Las viejas metrópolis comunicacionales ahora se nutren de contenidos generados en las que antaño eran solamente sus periferias o en las que solo consideraban como destinatarias. En las cadenas de televisión por cable asentadas en Atlanta o Miami, comienza a ser habitual la transmisión de programas producidos en Bogotá, en Buenos Aires o en Río. En las redes digitales vamos y venimos de nuestras localidades hacia espacios virtuales en donde nos conectamos con cualquier latitud. El descentramiento de la globalización también nos permite mirar desde una óptica distinta, no centralizada, los cambios de nuestras regiones y del mundo. Lo que perdemos en provincialismo, lo ganamos en cosmopolitismo, aunque sea descafeinado por el tamiz de los medios de comunicación. En este panorama, la radio pareciera inconmovible, parapetada en los estilos que siempre le hemos conocido y que le hicieron un medio esencial en la formación de identidades y gustos durante todo el siglo XX. En un mundo que cambió de la cultura del texto a la fascinación por la imagen, la radio ha seguido siendo esencialmente igual porque lo suyo son los sonidos. Los contenidos que ofrece la radio son exigentes porque solo alcanzan sentido si los enriquecemos con nuestra imaginación. No en balde, hace exactamente medio siglo, McLuhan explicó que la radio era un medio cálido porque nos obligaba a implicarnos con sus mensajes, a diferencia de la televisión que ofrece contenidos que no exigen involucramiento, ni esfuerzo, ni imaginación por parte de sus audiencias. En un escenario comunicacional dominado por mensajes unilaterales, transmitido desde los centros mediáticos, la radio encontró un nicho fructífero y cómodo. A diferencia de la televisión, la radio puede transmitir desde casi cualquier sitio y en cualquier condición y sus señales las podemos recibir con facilidad. En contraste con la prensa, la radio puede alterar su programación en cualquier momento para ocuparse de los asuntos más recientes. La calidez del sonido, envolvente y demandante a la vez, hizo de la radio una compañera indispensable a la vez que un medio, por lo general, abierto a la expresión libre. Todos esos atributos, todos ellos, han dejado de ser patrimonio de la radio. La facilidad para propagar y hacer contenidos
la variedad de apertura de sus programaciones, incluso la ubicuidad al recibirlos, ahora también son rasgos de la comunicación por Internet. Antes, el medio natural para escuchar música era la radio. Ahora preferimos sintonizarlos con iTunes o con Spotify. Para enterarnos de las noticias, hoy disponemos de numerosas fuentes. Hasta hace poco, lo sabemos bien aquí en la Ciudad de México, después de un terremoto, lo primero que hacíamos era sintonizar la radio. Ahora nos asomamos a Twitter. Desde luego, hay personas que escuchan programas, pero cada vez más lo hacen descargados como podcast y no transmitidos por frecuencias radiofónicas. En la red disponemos de una cantidad incalculable de estaciones de todos los géneros y procedencias. En algunos sitios es posible registrar nuestras preferencias para tener una programación personalizada. Se trata de opciones agradables, aunque es discutible que esto sea radio, porque cada radiodifusor hasta ahora ha sido una propuesta de gusto musical y o cultural o de enfoque informativo. Vienen las malas noticias. La radio está experimentando un descentramiento que afecta a su columna vertebral, que es la transmisión por frecuencias hertzianas, y no parece que los productores de la radio convencional, salvo excepciones, se estén percatando de esta revolución comunicacional. En Estados Unidos, en 1991, el 54% de las personas de 12 años o más escuchaban noticias por la radio. Hace 2 años era únicamente el 33% y por primera vez fue mayor la cantidad de personas que consultan noticias en línea, 39%. Más gente consulta noticias en línea que en radio. En 2013, el 33% de los estadounidenses de esa edad escuchó radio en línea al menos una vez a la semana y había 25.6 millones de suscriptores, casi el 10% de esa población, del sistema Sirius de radio digital, satelital. Cuando van en sus automóviles, el 21% de los estadounidenses escucha radio en línea a través de sus teléfonos celulares, radio en línea a través de los celulares en el automóvil, gracias a esos formatos y conexiones diversos que amalgaman estilos convencionales con nuevas opciones digitales. El 91% de los estadounidenses de 12 años o más escucha radio. 2 minutos y termino. En México tenemos menos información sobre el consumo de medios, pero sabemos que hace 4 años en el 93% de los hogares había al menos un televisor, pero únicamente el 80% contaba con radio. Esta preferencia de los mexicanos por la televisión, en perjuicio de la radio, contribuye a explicar una cifra drástica y escalofriante. En este país, la 1/4 parte de la población, exactamente el 24%, no escucha la radio. ¿Quiénes no escuchan radio en México? Entre otros, el 29% de los jóvenes de 13 a 17 años, el 28% de los mayores de 56, el 27% de los estudiantes y el 27% de los jubilados. Estos datos del Conaculta confirman el desapego de los jóvenes por la radio y refutan la creencia de que a los viejos les gusta escuchar radio. Entre unos y otros segmentos hay quienes han migrado a otros medios, quizá sobre todo medios de carácter digital. Estamos, en fin, y para seguir con el tema al que nos hemos referido, ante un descentramiento, ya no del entorno ni de las tecnologías, sino de la radio respecto de la sociedad y de las audiencias respecto de la radio. Tales procesos ocurren al mismo tiempo que los ciudadanos encontramos nuevos asideros para expresarnos y exigir en los cauces digitales. A la radio se le está haciendo tarde para buscar y construir un espacio propio, a la vez que imbricado en los espacios, formatos y modalidades que se han desarrollado y siguen creciendo al margen de ella. Muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl, por primero esta ubicación conceptual sobre la noción de descentramiento, luego este análisis que haces me parece muy atinado de esta noción en varios ámbitos y finalmente esta caracterización de la radio descentrada que, bueno, esperemos que sea más optimista, ¿no? pero bueno, nada más olvidé comentarles hace un momento que tengo un reloj aquí que suena una alarma y cuando suene la alarma ustedes la van a escuchar. Tienen 2 o 3 minutos para concluir. Así me evito pasarles papeles o mirarlos feo o cualquier cosa, ¿no? Entonces, a continuación, el doctor Jerónimo Ripoll
que es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y también un miembro muy activo de varias asociaciones nacionales e internacionales referidas a la comunicación. Y bueno, pues cedo la palabra ahora a Jerónimo. Gracias, Vicente. Buenos días a todos. Era un desafío el título del panel, como decía Raúl. Antes nos pusimos de acuerdo un poco en cómo lo íbamos a descentrar y para qué lado habíamos arrancado cada uno. Yo básicamente tomo el guante que tiró o puso sobre la mesa el otro día Scolari sobre el fin de las audiencias. La segunda parte va a estar relacionada con esto y específicamente con las audiencias de radio. Pero en primer lugar quisiera... tengo esto. ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí está. ¿Se ven? Sí, más o menos. Acá se ven chiquititos. 4 grandes relatos en torno a la relación centro-periferia y específicamente vinculados con la noción de identidad. Primero la noción global-local, y en el mismo sentido que lo estaba planteando Raúl, una perspectiva crítica de estos 4 grandes relatos. Por un lado, la presencia de las industrias culturales globales, ¿no?, prefigurando audiencias globales, pero que no necesariamente suponen recepciones locales, aceptando, ¿sí?, los sentidos establecidos por estas industrias globales. Desde esa lógica podemos pensar en los viejos paradigmas, voy a ir transversalmente, en los viejos paradigmas de la homogeneización cultural, lo que en la década de los 70 asumíamos como imperialismo cultural y que hoy se nombra como soft power, y del cual finalmente, digamos, acá tenemos a Omar Rincón que siempre hace referencia a Chespirito, Matelar y Dorfman, allá lejos y hacía tiempo, se preocuparon por, parafraseando al Tusser, para leer al Pato Donald, ¿sí? En lugar para leer al Capital, para leer al Pato Donald. No hicimos el libro siguiente, que sería para leer al Chavo del Ocho, ¿no?, que consumimos en todo el mundo, pero en particular en América Latina. Y hoy tampoco estamos muy preocupados por otro tipo de consumos, por una gran diversidad de otakus que andan dando vuelta por aquí, como Scolari, y al mismo tiempo estos cosplays que hacen mucho más evidente el impacto de una industria que no es la norteamericana, ya no es el imperialismo cultural de Hollywood, sino tenemos un descentramiento también de cuáles son estos espacios hegemónicos de producción de las industrias culturales globales. Pero parece que esta pregunta de fondo en términos del poder y las asimetrías que suponen las industrias culturales globales se difumina en este marco de la globalización, de la sociedad de la información, de la multiculturalidad, que, como decía Raúl, descafeinizan la discusión en torno a la fascinación que supone esta posibilidad de convertirnos o de dejar de ser meramente receptores y audiencias para pasar a ser también productores activos y, por tanto, tratar de incidir en las relaciones de dominación. Ese es el tema de fondo. En un segundo lugar, siguiendo con esta descafeinización, también Henry Jenkins, que es el papá de los pollitos en términos de las narrativas transmedias que dan pie a la estructura de todo el evento, nos habla del cosmopolitismo pop. Y dice, bueno, precisamente relacionando con el consumo de la industria del manga, del cómic, y especialmente desde el corazón de lo que era la vieja industria cultural global, que era la norteamericana, la estadounidense. Y él nos dice, en un pequeño pueblo, en el sur de los Estados Unidos, hay una chica en una tienda que se considera otaku y que rompe su provincianismo, su localidad, su anclaje en una cultura sumamente conservadora y restringida, al consumir este tipo de productos, al convertirse en fan, digamos, que es una audiencia mucho más comprometida con los contenidos que proveen las industrias culturales. Y eso es una tabla de salvación para este tipo de comunidades donde los discursos globales parecían no incidir.
Desde la perspectiva de Jenkins, si bien hace referencia a Bourdieu y a Desserteau, no termina de quedar claro cuál es su perspectiva del poder, de las relaciones de poder y qué se puede hacer a partir de estas narrativas transmedia. Listo, producimos, ¿no? Vimos una cantidad de ejemplos el primer día sobre las posibilidades que brinda la tecnología digital para construir nuevos relatos, pero nuevos relatos en función de los cánones establecidos por las industrias globales. También hay de los otros, pero son menos. En lugar de resistencia, digamos, uno de los autores, también tuve que volver a leer otros textos para vincularlo con el título del panel. Gilberto Jiménez hace una relación específica o una lectura puntual para pensar la globalización en este marco de las industrias culturales globales y los consumos locales, y pone la atención, y me parece eso significativo, sobre todo para los que estudiábamos o los que estudiamos, hacemos estudios de recepción, precisamente en ese espacio como un espacio de resistencia, espacio de la recepción como el lugar desde donde las identidades locales se manifiestan, se hacen presentes, se materializan en las respuestas, en las lecturas, en la resignificación, en la negociación que tenemos frente a estas industrias globales, que por supuesto no son con las únicas que dialogamos ni las únicas que consumimos. Ya me comí 6 minutos con ese tópico. Por supuesto que cada una de estas cosas es para hacer una tesis de doctorado, pero voy a pasar rápidamente al otro gran relato, que es el de la sociedad de la información, planteado por Manuel Castells, por lo menos como una de las cabezas visibles, donde la metáfora centro-periferia, que es la que está en el título del panel, nos ayuda a pensar o a volver a pensar las relaciones de dominación. Antes del panel yo pensaba, bueno, es una vuelta a Marx, ¿no? Mientras la estructura económica se ha globalizado, lo que describió Raúl hace un momento, la superestructura política, ideológica y sobre todo cultural no se ha globalizado. Tenemos una dimensión global, pero también tenemos una serie de culturas particulares que resisten a ese proceso de globalización que está en la base de la sociedad de la información. Una sociedad de la información que para Castells, como la mayoría de los aquí presentes saben, no tiene un centro en un territorio específico, sino tiene el centro en la red, pero esa red también tiene periferias, y una periferia, dice Castells, preocupado por el poder, como señala en su último libro, poniendo el acento en la relación entre comunicación y poder, una periferia donde queda el grueso de la población que no accede a esa sociedad de la información y no accede al centro que toma decisiones, un centro que puede estar aquí, en Santa Fe, o aquí sentado, que corresponde a un tiempo atemporal y a un espacio de los flujos donde no sabemos qué vidrieras ir a romper, ¿no? No tenemos claro quién es el enemigo en este momento. Y al mismo tiempo, Castells no se queda con una lectura pesimista, sino dice, bueno, también hoy tenemos, también lo subrayó Raúl desde otro lugar, la pérdida de la intermediación, de la mediación social, ¿no? Las redes sociales nos permiten tomar la palabra y ejercer una ciudadanía diferente a la que nos permitían otro tipo de estructuras de comunicación como la de broadcasting, a la cual teníamos muy pocas brechas desde donde entrar. Claro, teníamos la democracia semiótica profesada por los estudios culturales que siempre se demostró limitada para contrarrestar la estructura asimétrica entre medios y audiencias. El otro gran relato, el de la multiculturalidad, y les quería mostrar un par de videitos aquí, también estructura el relato de esta sociedad global partiendo del reconocimiento de la pluralización de las culturas, de la convivencia de culturas múltiples. Esto es complejo, multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad. Hay una discusión de fondo acá muy importante, pero básicamente desde el reconocimiento de la diferencia de estas identidades entre nosotros y los otros, dos grandes relatos se han puesto de manifiesto en términos académico-institucionales. Por un lado, el choque de las culturas, ¿no? Esta imposibilidad, y ahí al final, cuando hablo de terrorismo, está la pregunta de Alain Touraine, ¿no? Si finalmente podremos o no vivir juntos iguales y diferentes. Una pregunta que tenemos que ir respondiendo cada día y cada día tenemos respuestas distintas. El choque de culturas, dice Huntington, donde los mexicanos se resisten a comer hamburguesas, es una lectura pesimista de la relación intercultural, de lo que supone la relación intercultural
y él apuesta, por supuesto, por una aculturación, como si fuera posible esa concepción donde toda nuestra experiencia previa la borramos de un día para otro. Y en contraposición tenemos una también bastante descafeinada Alianza de las Civilizaciones, planteada por la ONU, que trabaja en el ámbito de lo cultural, y ahora les voy a poner un par de videitos para ver por qué descafeinada, que trata de contrarrestar, ¿no? Y dice, no, sí, podemos vivir juntos, es un mundo hiperconectado, donde todas las culturas conviven y todas son válidas, que nos llevan en definitiva también, en una lectura radical de esa postura, al relativismo cultural que la antropología ha desmontado ya hace tiempo, ¿no? No es posible aceptar cualquier práctica cultural en el marco de otro discurso global como el de los derechos humanos, por ejemplo, y entonces la lapidación a las mujeres en determinados países del mundo no es aceptable en el marco de ese discurso. Ahora pondría rápidamente los dos videitos juntos, duran muy poquito, y después me dedico a la segunda parte. Do you want to make a video? Do you want to say something to the world? Do you want to talk about migration, diversity, and culture? Now you can do it. Send us your video, no more than 5 minutes long, to pluralplus.unaoc.org. You can get the chance to come to New York and win exciting prizes. All you need is a good idea and the will to do it. Plural Plus, share your business. Un breve paréntesis antes de pasar al otro video. Esta es la llamada institucional a un concurso de videos que hace Alianza de las Civilizaciones a los jóvenes del mundo para que presenten diferentes relatos sobre la migración, la multiculturalidad, las identidades. Pero como vemos, hay un discurso políticamente correcto de la multiculturalidad, donde en el llamado también tiene que haber un negro, un chino, un amarillo, un blanco, sumamente estereotipado y una convivencia, insisto, estrictamente descafeinada. La segunda parte tiene que ver con una de las potencialidades de la red, una asociación mundial de ciudadanos, militantes, que procuran desmontar la lógica del terrorismo. La asociación se llama Abbas. Islam and the West have always been at war. This thing goes back to the Crusades. Another world is possible, and we pledge to make it real.
Bien, bueno, me decía Vicente, que hubieras empezado por eso y me hubiera ahorrado todo lo anterior. Puede que sí, tiene razón. Ahora me queda el segundo slide que dura otra media hora. Y entonces, no, rápidamente lo voy a sintetizar. Tenía que ver con el título de la presentación. Y yo quisiera para un poco remontar la angustia que les generó Raúl al final. En esta lectura desde la perspectiva de la ecología mediática, lo voy a resumir porque no me da tiempo, tengo 2 minutos. Desde la ecología mediática hay una tesis no una tesis como tal, digamos, sino toda una propuesta de Mirta Varela para hacer una lectura histórica de cómo los medios se han ido, digamos, montando unos sobre los otros, reorganizando en los diferentes momentos del ecosistema comunicativo. Si esto es así, quizás la radio es la que ha demostrado una capacidad de adaptación mayor frente a todos los otros medios masivos. Y recupero, y en este volver la mirada está la concepción que Eliseo Verón tiene sobre, o que aporta sobre la concepción de los medios de comunicación. ¿Qué suponía ser un medio de comunicación? Pues un dispositivo tecnológico, decía Verón, más la práctica social que los termina construyendo. Y en ese sentido la radio nos permite pensar desde hace mucho tiempo el escenario que nos plantean hoy las nuevas tecnologías de la información, Internet y demás. ¿Qué suponía la radio? ¿Qué continuidades tenemos con la radio y por qué digo que tiene una capacidad de adaptación más allá de lo que dice Raúl, de que la producción todavía está muy limitada en términos de adaptación a lo digital y la creatividad en ese espacio? En el contexto de una cultura convergente tenía estas últimas virtudes. La radio siempre fue transmedia, ¿no? Siempre había, si tomamos el concepto que nos planteó Scolari, la expansión de la narrativa en otros medios, pues la radio siempre comienza leyendo el diario, pero no solo lo lee, lo comenta, digamos, y va expandiendo el relato. Y al mismo tiempo se convierte en fuente de información a través de buscar la actualidad más inmediata para otros medios como era la televisión, y entonces se convertía en un nudo transmedia desde entonces, quizás no nombrado de esa manera. En un segundo lugar, yo había puesto aquí la necesidad de los medios generalistas. Una de las concepciones de comunidad que están inmersas en la noción de audiencias tiene que ver con las comunidades imaginadas que planteó Benedict Anderson, relacionándolo o pensando la unidad nacional en términos de imaginación. Es decir, somos incapaces de conocernos personalmente los 120 millones de mexicanos, pero todos conocemos la agenda que nos plantean Televisa y TV Azteca cada noche o cada mañana, también la radio. En ese sentido, creo que los medios generalistas siguen y van a seguir cumpliendo una función significativa. Puede que me equivoque, pero la construcción del sentido común, del qué nos hace mexicanos en el marco de este entorno global, de las industrias globales, sigue siendo significativo. Lo dejo ahí como un programa de investigación. La movilidad, la radio, cuando ante la afrenta de la televisión que descentró su lugar en el seno del hogar y del consumo familiar, la radio se fue hacia la calle, la ganó el auto, ganó el espacio de trabajo y ganó también el espacio de estudio. En ese sentido también corresponde al nuevo entorno de movilidad que suponen los smartphones. La simultaneidad. Podíamos escuchar la radio desde entonces y hacer muchas más cosas. Hoy también podemos escribir twitters escuchando radio. La intertextualidad, lo que decía anteriormente, hay múltiples relatos anudados en torno a la radio, no es una novedad del transmedia. La articulación con el aparato receptor-productor, bueno, hoy la radio es mucho más adaptable, sin mayores modificaciones al smartphone, que lo podemos conectar en el auto y seguir escuchándola, que otros medios, que suponen una atención específica sobre el dispositivo y que al mismo tiempo supone una adaptación en el terreno del audiovisual sobre sus propias gramáticas. Lo que decía, la articulación con la vida cotidiana y también un elemento fundamental de esta hiperfragmentación de las audiencias a la que asistimos, que es el consumo individualizado. La radio dejó de proveernos radionovelas a la cual nos aferrábamos y llorábamos, o por lo menos lloraban, y se reían también, para
acompañar a los individuos a lo largo de su vida cotidiana. En algunos momentos habrá recepción colectiva y en otros momentos habrá recepción individualizada. Pero para mí lo más significativo de todo este entorno, y con esto cierro, creo que la radio es el medio masivo de comunicación que rompía en buena medida el modelo de broadcasting en términos de transmisión de información. No solo, por supuesto que la radio es un medio de transmisión de información, pero desde un inicio la radio fue un medio de comunicación en el cual los oyentes participaban opinando, discutiendo, informando, mucho más que lo que hizo la televisión, que también integró en buena medida algunas de estas fórmulas, pero no suficientemente. Para la radio forma parte de su ADN. Y en ese sentido, esta nueva conversación que nos proponen las redes sociales, esta expansión de la conversación, no es algo nuevo para la radio. Desde estas coordenadas considero que, primero, la concepción de audiencia no debe ser un concepto desdeñado ni descartado tan rápidamente, ¿no? En algunos momentos somos audiencias y en otros momentos tomaremos la palabra. Pero es uno de los momentos de los procesos de comunicación y considero que sigue siendo significativo. La segunda cuestión, la radio tiene grandes ventajas para adaptarse a este nuevo ecosistema donde la televisión tiene muchos problemas, tiene muchas preguntas, tiene una crisis de su modelo de negocio. Insisto, creo que la radio resiste con mucha más facilidad. Cierro con esto, seguramente en el espacio de las preguntas podré robarme otros minutos. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. También, precisamente por este marco conceptual amplio que das, hablando del descentramiento en marcos conceptuales diferentes, posteriormente estos ejemplos que además tuvieron el tino de ser audiovisuales, y finalmente una visión más optimista sobre la radio descentrada. Bien, yo no he recibido ninguna papeleta, me imagino que han de estar bien emocionados pensando su pregunta, así que si ya las tienen, pueden hacer muchas más conforme van escuchando los ponentes, así me permiten a mí organizar las preguntas más rápido. Bien, a continuación es el turno de la doctora Ivanta Ventes, que es profesora e investigadora en el área de tecnologías de la comunicación y la estética del programa de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de donde también es egresada del doctorado, y actualmente desarrolla la investigación Estética Comunicación, nuevos modelos teóricos en capitalismo cognitivo y periferia global, sobre el imaginario y las acciones provenientes de los barrios y suburbios en la cultura brasileña y el panorama mundial y sus redes de vinculación. La doctora Ivanta Ventes va a dar su ponencia en portugués y ella sugiere altamente la traducción. Así que le damos la palabra a Ivanta. Hablo muy rápido, es una advertencia que coloquen los fones. Le pusieron Ivanta acá. Ah, Ivana. Sí. Es Ivana. ¿Cómo funciona? A ver, Jerónimo, ¿cómo funciona? Sí. Nada más aquí. Ahí. Flecha para atrás, flecha para adelante. Sí. Bom, buenos días a todos. Eu queria agradecer a invitação de Hilda González para participar desta 10ª Bienal. É minha segunda viagem ao país, né, que tem muitos pontos em comum com o Brasil, né, que nos fascina por sua cultura e diversidade. Bom, não vou falar portunhol, para não herir os ouvidos da audiência de meus companheiros de debate. Né? Também porque meu nível de espanhol é de Google Tradutor. Então, passo a falar em português. Bem, o tema do descentramento e da identidade da periferia é um tema, a meu ver, decisivo hoje para a gente pensar o que eu gosto de chamar de mobilidade simbólica. É um tema decisivo que me gusta chamar mobilidade simbólica. Para a gente pensar hoje de afirmar nossa singularidade e diversidade. E, ao mesmo tempo, não quedarmos rehenes presos de um discurso de identidade fixo e de identidade clichê. Estamos vivendo hoje uma verdadeira mutação antropológica que nos desloca de los discursos prontos e nos hace enfrentar de uma nova forma os processos globais, transversales que juntam o global e o local. Pero devemos parte dessas mudanças a los tecnológicas, a los cambios tecnológicos, a los medios de comunicación, pero también a los procesos de inmigración cada vez más intensos entre los países y la emergencia de una cultura de redes, post-media digitales,
capaces de dar visibilidad a esas voces y esas bordas de periferia. Si durante mucho tiempo pensamos que las periferias querían se tornar centros, es un modelo clásico de pensar el centro y periferia. Hoy podemos decir que los centros fueron tomados y hackeados por las culturas. La palabra hackeamiento viene de la cultura hacker. Fueron apropiados por las periferias. Podemos decir que las culturas periféricas están hackeando los centros. Tenemos un devenir mexicano del mundo, brasileño, y en ese sentido queremos hacer la pregunta que me interesa en esta palestra, habla con ustedes, es cómo invertir y borrar esos límites entre los centros y las periferias. O sea, al invés de contraponernos periferia y centro, entendemos que las periferias conectadas no tienen centro, pueden ser un nudo de una nueva combinación. Por eso hablamos de redes descentradas que se comunican entre sí sin un centro. Tenemos tres modelos: la red descentralizada con múltiples centros y la red distribuida que nos interesa, donde a partir de cualquier punto podemos llegar a otro punto sin necesariamente pasar por el centro, o necesitamos conexiones y nudos y no descentralidad. Por eso nos interesan las redes descentradas, que se comunican entre sí. Claro que tenemos centros económicos de poder, y las periferias aún sufren los efectos de muchas centralidades. La represión, la explotación, la monetarización de la cultura periférica aún ocurre, obviamente, en esta relación con el centro y periferia. Al mismo tiempo, cuando hablamos de las redes descentradas y redes electrónicas, redes sociales urbanas, tenemos que pensar cómo podrían ser esos nuevos arreglos que colocan en jaque la manera de pensar las periferias económicas. Cómo pensar esta red descentrada que necesita cada vez más de nudos y conexiones y menos de centralidad. Entonces, es un deslocamiento central del centro del discurso para efectivamente esa multiplicidad de conexiones. Y esa movilidad simbólica está conectada a procesos políticos, procesos de media. Y voy a traer algunos ejemplos de esas inversiones de flujos. Esa idea de invertir y hackear los centros y hacer redes de colaboración y solidaridad, que es una de las propuestas de muchos grupos activistas en el mundo entero. Conectar territorios, repertorios y efectivamente pensar esos deslocamientos de identidad en la construcción de esas culturas que son al mismo tiempo globales y locales. Eso está directamente conectado a algunas experiencias de la media libre en Brasil, de los movimientos de media libre, de activismo de los colectivos, de organizaciones no gubernamentales que están creando, de cierto modo, los laboratorios de ese tipo de experiencia. Claro que no podemos hablar de esta discusión de periferia sin referirnos a un contexto muy real que son las ciudades globales, el Río de Janeiro o la Ciudad de México, donde efectivamente podemos experimentar tanto relación clásica entre centro y periferia. Aquí en esta imagen del Río de Janeiro es difícil saber dónde acaba la ciudad y dónde empieza la favela, la periferia. Tenemos zonas de interconexiones y cada vez más las periferias se piensan en sí, se reivindican como ciudad. La favela es ciudad. Tenemos movimientos turísticos que llegan a las grandes ciudades que quieren conocer las periferias. En Río de Janeiro existen también una especie casa de zoológico en torno al turismo global ante
la pobreza de las periferias, una especie de museo del capitalismo que, en fin, los turistas de Europa quieren conocer. Las favelas y periferias también son entendidas, entre comillas, como zoológicos humanos, esos museos de la pobreza que son visitados temporariamente por el turismo global. Pero lo que me gustaría enfatizar es que efectivamente, cuando hablamos de la periferia y de las favelas, es que estamos en esas periferias, mundos que tienen nombres diferentes, pero que podemos pensar en características comunes, aunque sean territorios muy singulares, las favelas en Brasil, colonias populares en México, los guetos en Estados Unidos. Se trata aquí de lo que me interesa, es pensar efectivamente en la riqueza de la pobreza. Nosotros tenemos en Río de Janeiro la favela de Rocinha, que es conocida como de las mayores favelas de América Latina. Cerca de 100,000 personas. Aquí un ejemplo de México, en el Valle del Chaco. Solidaridad con 307,000 habitantes. En 2010, para pensar en esa inversión de flujo entre centro y periferia y resignificarnos esa idea de periferia. Hoy el aparato cognitivo trabaja con afecto, producción de información. Tenemos una riqueza de la pobreza, que es la idea de poder reinventar la manera clásica de pensar la periferia como carencia y no como lugar de los inmigrantes indeseables, como las fábricas de pobreza, como origen de las amenazas sociales y la violencia, fábrica de miseria, tráfico de drogas, el origen del caos urbano. Existen una serie de referencias extremadamente negativas que demonizan tanto los habitantes de las favelas y periferias y paradojalmente y monetizan su producción cultural. Ese es el movimiento que llamo de una bipolaridad esquizofrénica del capitalismo cooperativo, al mismo tiempo que demoniza los sujetos que producen las culturas de la periferia, monetizan su producción, la música, el hip hop, el funk, la moda, la lengua, en fin, el lenguaje, los argos, la enorme riqueza cultural que viene de las periferias, de los grupos minoritarios, que efectivamente son la gran riqueza del capitalismo cognitivo. Claro que hablando de pobreza, pero al mismo tiempo de una riqueza simbólica. En las condiciones de vida de la periferia son difíciles y se vive todo tipo de asujetamiento. Al mismo tiempo podemos decir que esa precariedad es la nueva fuerza del capitalismo. Y estamos hablando de precariedad a todo un grupo social que habita no solamente en las periferias, pero también en el centro. ¿Quién son los precarios hoy? Puede ser desde un vendedor ambulante, un comerciante ambulante de la periferia, un rapper, o un estudiante universitario desempleado después de su curso. Hablamos de una nueva fuerza del capitalismo con el precariedad. Las favelas son billones de personas que viven en esos barrios pobres en todos los países. Y aproximadamente la mitad de la población tiene menos de 20 años y todos viven de trabajo informal. Esas son algunas de las características que hablamos de esa precariedad, que también vamos a poder llamar más adelante, y quizás sea una de las cuestiones importantes en el activismo, la riqueza de la pobreza, que hace precariedad también es un proletariado y produce lenguaje, información a partir de la precariedad urbana también hay un proletariado. Se apropia de los dispositivos tecnológicos, de los lenguajes del centro, hackea la cultura del centro para producir ese deslocamiento subjetivo para efectivamente dar visibilidad a esa riqueza de la pobreza. Y aquí
Es muy interesante. Eso es una imagen de un café internet. Lugares de acceso a internet, ya que la internet no está universalizada en Brasil, ni la banda ancha, pero una cantidad muy grande de soluciones precarias para las políticas públicas que no llegaron a esos lugares. Aquí los computadores quedan abiertos porque hace 40 grados para que no paren de funcionar y son usados de esa manera. Es una idea muy interesante en esa apropiación tecnológica, en esa cultura que nosotros llamamos de cambiar, de dar un modo, conseguir un modo, una idea interesante al movimiento antropofágico de apropiación de las tecnologías y de esa idea de que la solución es cambiar de nosotros para nosotros. No estamos hablando aquí de la actuación del Estado y de las centralidades, sean las universidades, el Estado, son decisivos los sindicatos, pero en la cultura de la periferia, en ese capitalismo del precariado afectivo, informacional, esta llamada economía material depende cada vez más de sus elementos intangibles, de la inteligencia colectiva, de esa producción simbólica que viene de otros espacios. Entonces, lo que me interesa aquí, porque hablamos de esa periferia global, es que el modelo de producción cultural de las periferias, el modelo de producción cultural de producción de conocimiento de esa precariedad, de la autonomía, la flexibilidad, la propia precarización se convirtió en un modelo de trabajo en general. Esa precariedad y lo que parecía ser característica apenas de las condiciones periféricas, podemos decir hoy que es efectivamente el propio modelo de producción capitalista contemporánea. La flexibilidad, la autonomía y la propia precariedad. Sin duda estamos hablando de un panorama bastante amplio, por eso podemos decir que en esta inversión del centro para la periferia y de la periferia al centro, podemos decir que nosotros tenemos un devenir periférico y ahora me interesa aquí también cuando hablamos de capitalismo cognitivo, enfatizar que estamos hablando de estas habilidades relacionadas con la comunicación, con el afecto, la red de relaciones, la capacidad de realizar proyectos y utilizamos la expresión capitalismo cognitivo como un aparecimiento una sustitución de los especialistas por los no especialistas, esa revitalización de las ideas de las nuevas ocupaciones y el aparecimiento de nuevas actividades que todavía no son muy reconocidas, designers, agitadores culturales, grafiteros, desarrolladores de software libre, DJs, BJs, creadores de audiovisual, hacedores, que no son profesionales, que no tuvieron una educación formal en la universidad. Tenemos también en esa producción cultural de la periferia experiencias muy interesantes de autoformación y flujo, que se da con la apropiación tecnológica por una posesión del lenguaje que está disponible para la libre circulación del conocimiento en Internet. Estamos atentos a esa proliferación de ese precariedad que freelancers, productores culturales que emergen de la precariedad. Podemos hablar de decentros e desse modelo ponto a ponto, P2P, como um modelo de funcionamento dessa produção cultural que depende da articulação de los bordes, da apropriação tecnológica, cultura, poderíamos chamar quizás de cultura popular digital, que é uma transformação, um deslocamento de identidades da cultura tradicional como la definimos.
Es muy interesante que, obviamente, en la emergencia de esa cultura periférica, depende de nuevas cartografías reales y simbólicas, afectivas y visibilidad de esa producción. Para ustedes tener una idea, hay un Big Mapa, un proyecto interesante en Brasil, que es un mapa referencial de las favelas en Río de Janeiro, porque no entraron no Google Map. Están invisibles. No sé si aquí en México están mapeadas, pero son invisibles también en términos de cartografía. Algunas estrategias de dar visibilidad a esa producción y a sus territorios. Es un proyecto muy interesante en los territorios excluidos de los mapas del Google, y ese proyecto de Big Mapa hace un mapa virtual referenciado de las favelas, con un diferencial. Lo que hoy en día son mapeados no son apenas los caminos, los puntos geográficos, pero una cartografía afectiva, espacios de sociabilidad, espacios de encuentro, espacios de fiestas, espacios de informalidad. Eso también se trata de una nueva cartografía ligada a esa visibilidad de esos espacios excluidos por la cartografía de los centros. Y cuando hablamos de periferia, cuando hablamos de las favelas y los territorios de la pobreza, es necesario dejar muy claro que esos territorios están en disputa en el capitalismo contemporáneo. Son disputados por el tráfico de drogas, por el Estado que intenta reconquistar territorios y llevar algunos servicios y derechos. Están disputados, en el caso de Río de Janeiro, por la especulación inmobiliaria. Las favelas en Río de Janeiro están en los lugares más bonitos, más turísticos. Hoy vivimos un proceso de remoción de los lugares que son los tarjetas postales de las grandes ciudades. Se trata de una disputa por la riqueza de la pobreza, aunque en algún tiempo se pensó que, como Canclini coloca muy bien en su libro Consumidores y Ciudadanos, los pobres solo se vuelven ciudadanos después de que se vuelvan consumidores. Esto pasó, pero hoy tenemos una reversión de esos consumidores. Fue aquí muy hablado en la mesa anterior de ayer sobre esas transformaciones de este consumidor en prosumidor, alguien que a partir del consumo cultural, por medio de prácticas de remix, que es una práctica que viene del campo de la música, de DJs, lo que llamamos en Brasil remixofagia, esa idea de remixar los productos y los textos, las narrativas del centro, alterarlas, subverterlas. Eso puede producir otro tipo de riqueza. Esa disputa de riqueza por la pobreza, de la pobreza, es bastante paradójica, porque entiende que esas favelas y periferias son territorios productivos y esa riqueza es monetizada porque se venden la producción cultural de la periferia en México, en Estados Unidos y de Brasil como commodities, como tarjetas postales, como cosmovisiones, como la subjetividad periférica es monetizada al mismo tiempo que es una tarjeta postal perversa. La riqueza monetizada, esos mismos sujetos del discurso, esos nuevos sujetos del discurso, son penalizados, violentados, reprimidos, ellos sufren todo el poder del centro. Y ahí, entonces, sin duda, nuestra discusión de las transmedias es decisiva porque una buena parte de esos cambios y transformaciones se da a partir de la universalización de la comunicación, de la apropiación tecnológica. En Brasil hablamos, hice aquí una terrible traducción de la medialibrismo. Disculpen la monstruosidad creada, pero los movimientos que trabajan con la media libre son muy fuertes en las periferias. Para acabar, voy a presentar algunos proyectos, como el proyecto Viva Favela, que es una revista multimedia que corresponde a cada comunidad, hace una producción de colaborativa donde el periodismo
no entran. Los periodistas tienen miedo de entrar a las favelas. Entonces, ellos no saben lo que pasa en las favelas. Esa revista se llama Viva Favela, es un site que trabaja con la producción y disputa las narrativas en torno a la favela, enseñando esa producción viva de la periferia y del discurso. Queremos hablar hoy de esa apropiación hoy de periferias que se piensan ya integradas a las redes sociales, ya se piensan haciendo la relación entre las redes y las calles, sin una dicotomía entre el mundo territorial y mundo virtual. Tenemos ese ejemplo, ese número sobre cultura digital totalmente pensado para presentar los productos y las experiencias y los colectivos, de los colectivos que trabajan con la cultura digital dentro de las favelas en Río. La Agencia de Red para Juventud también es muy interesante de proyectos que muestran y enseñan a los jóvenes de la periferia y de los territorios de la pobreza cómo hackear las instituciones, producir proyectos, realizar proyectos, conseguir dinero, financiamiento, o sea, efectivamente apoderarse y hacer uso de los propios lenguajes del centro. Entonces trabajan con una idea muy interesante de que la favela no es carencia, es potencia. Son jóvenes de comunidad que traen ideas de transformación de su vida, de su territorio, por medio, son potencializados y realizan esos proyectos por medio de conexiones y herramientas de una formación activa para el conocimiento de esas tecnologías que están a la disposición. En Brasil también, y creo que aquí en México es muy interesante, cómo las culturas indígenas tradicionales se apropian de las tecnologías. Podemos hablar de quilombos digitales, uso activo de las tecnologías, no solamente para preservar la identidad, como para transformarla. Eso es muy interesante. Cuando hablamos de identidades, parece que se trabaja con una idea de identidad nacional, cultural, indígena, de una identidad fixa. Me parece que cada vez más tenemos conciencia de que las aldeas indígenas, los pueblos de matriz africana, no son un museo de la historia. Antropólogos muy ortodoxos quieren que los indios permanezcan indios, continúen en un estadio cultural, un deseo de apropiación de otras culturas que rebasa las culturas tradicionales. Esas experiencias del indio online y de aldeas son muy interesantes porque efectivamente ese proyecto de la web indígena promueve la inclusión de las comunidades indígenas y sus lenguas en el mundo digital como herramienta para la sobrevivencia de esas lenguas, para que sean oídas y se vuelvan parte de una cierta mapa cultural. Nosotros no oímos esas lenguas en ningún lugar. Esa circulación de esas narrativas son absolutamente restrictas. Esa apropiación tecnológica, más una vez, ella es decisiva en la construcción de una periferia global, porque en ese momento cualquier persona, cualquier lugar del mundo puede experimentar y practicar otra cultura. La misma cosa se da con las experiencias de matriz africana en Brasil, los quilombos, el hip hop quilombola, que es una mezcla de hip hop, es un remixaje cultural, es una experiencia que subverte la idea de centro y periferia, de una cultura de masas, de una cultura minoritaria, construyendo un nuevo streaming. Son nuevos sujetos del discurso, pero no tan nuevos, así, sin duda, que vamos a encontrar en Brasil esos movimientos conectados con la música, el hip hop, al funk, tienen un sentido muy político. El funk, yo no sé si ustedes conocen la música funk brasileña, que es hipersexualizada, donde las mujeres usan ropas bastante provocativas y osadas
pero funciona efectivamente. Algunas consideran un poco obscena o pornográfica, pero es una música interesantísima, porque efectivamente construye casi un nuevo feminismo, un post-feminismo. Son las mujeres hablando de sexualidad, hablando de su cuerpo, hablando de derechos reproductivos y describiendo las relaciones sexuales de una manera completamente explícita, donde yo no encuentro ese tipo de narrativa en otro lugar occidental, ni en la clase media. Es una explicitación del deseo, de la idea de libertad sexual que viene por la música, por el funk, donde las mujeres asumen ese lugar de una hipersexualidad de una manera activa, de una manera política. Es bastante polémico, pero bastante interesante para hablar de sus deslocamientos. Existe un chiste en Brasil que está conectado con las periferias, porque tenemos todo un grupo de periféricos que han llegado al Star System, son los pop stars, los stars de la pobreza y la periferia. Aquí es un documental. Soy fea, pero estoy en la moda. Estoy pobre, pero estoy en la moda. Soy pobre, pero produzco un deseo y una cultura urbana de mi modo de ser y de vestir. Es una manera muy interesante de afirmar la pobreza, no como falta, como carencia, en lo negativo, como potencia, sino como potencia. Creo que mi tiempo ya acabó, tendría más que enseñar, pero en fin, acabaría un poco con esa idea del pop star, ese momento en que la pobreza llega a la visibilidad en la cultura de masas. Tenemos telenovelas, programas de auditorio que están destinados a la periferia. La publicidad descubrió que los pobres también consumen en Brasil la llamada clase C por los publicitarios. Entonces hay un montón de proyectos que están destinados a ese grupo. Al mismo tiempo, para efectivamente finalizar, lo que me interesa es hablar un poco de la disputa narrativa en la periferia en relación al centro, incorporando su lenguaje y su estética propia. Estoy hablando de un grupo urbano fuera del eje que trabaja con estos simulacros en relación a las grandes instituciones. Ellos dicen, si tú odias el sistema financiero, que el banco, crea tu propia microeconomía, que te vuelvas media. Fueron muy actuantes en la media ninja, que fue una experiencia absolutamente muy bien exitosa, con transmisiones en vivo por medio de celulares, que produjo una contranarrativa en relación a los grandes medios de comunicación. Esta otra periferia urbana está disputando el centro y esas narrativas mediáticas. Podemos hablar en la ecología de los nuevos medios en Brasil, una nueva gran media, que es la articulación de esos pequeños puntos conectados de nuevo en las bordas. Se crea una masa de audiencia. Podemos decir hoy que estamos viendo emerger una nueva audiencia, esa conexión de puntos. Y para no decir que no hablé de radio, tenemos muchas experiencias de radio en esa producción de transmedia. Y tenemos Radio Amnesia, que funciona dentro de un terrero de candomblé, de la santería. Es una madre de santo de Oxum que produce efectivamente una transmisión de su cultura y de su ritual por medio de la radio. Definitivamente en Brasil, la posesión se da por download, radios indígenas y varias otras experiencias. Para acabar, hice una presentación mostrando la potencia de esa cultura periférica y tenemos también la paradoja, la invisibilidad de los pobres y periferia, su expulsión del campo de derechos. Sin duda lo que nos interesa aquí es lo que quiero enfatizar. Transmedia y la apropiación tecnológica, podríamos decir, hablar de esa ciudad global.
con algunas condiciones para construir una comunidad y experimentar eso que digo que se llama de periferia global, que no es más que los bordos disputando sus narrativas con el centro. Gracias. Gracias, Ivana. Bueno, pues en este eje de cómo hackear el centro, pues yo creo que cada quien tomó nota de todos los ejemplos que había, ¿no? Yo, por más que quería, bueno, muchos se me fueron, pero gracias, Ivana, la verdad fue muy sugerente tu exposición. Gracias. Bien, para terminar esta parte de la mesa, le vamos a dar palabra a la doctora Amparo Marroquín, pero antes, pues no han llegado preguntas y también me entero que la papeleta está descentrada y que pueden hacer preguntas por Twitter. Entonces, @bienalradio, así que esperemos que recibamos participaciones de ustedes. Bien, la doctora Amparo Marroquín estudió Comunicación y Periodismo en El Salvador y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, México. Es candidata a doctora en Filosofía Iberoamericana de la UCA del Salvador y sus publicaciones académicas están vinculadas a la violencia, la migración, las identidades, la cultura popular y la memoria. Bueno, muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a los organizadores por invitarme a estos espacios. Como suele suceder, siempre uno aprende muchísimo más de lo que puede contar o provocar. Así que para mí siempre es un gusto encontrarme con colegas y con maestros de los que uno aprende tanto. Miren, yo quería empezar, digamos, yo puse ahí de la radio en Centroamérica, actores que transitan de la periferia al centro, porque me voy a poner un cachito local y les voy a contar algunas cosas vinculadas a lo que está pasando en Centroamérica. Pero además quería entrar con las provocaciones que se han hecho acá en la mesa, pensando sobre todo en esto último que Ivana decía sobre la demonización. Hay una filmina que quité, pero les invito a que la armen ustedes, y es que ayer lo que yo hice fue, en este tema de la demonización, poner en Google imágenes, en buscar, pongan joven y vean las imágenes que nos salen cuando uno pone joven. Y pongan joven centroamericano y vean las imágenes que salen, ¿no? Tiene que ver mucho con este tema de la demonización y con esta manera como Centroamérica se coloca normalmente en la periferia y se construye desde esa periferia, ¿no? Entonces quería colocar eso y también quería colocar o compartir con ustedes una pregunta que fue para mí la pregunta con la que empecé a pensar este tema, que era si siempre podemos leer como una cuestión positiva o como una cuestión buena de apertura este tránsito de ciertos actores desde la periferia hacia el centro. Entonces, con eso empiezo diciendo que bueno, que para mí fue la sensación de perderme en este tema, ¿no? Y buscaba la cita de Jesús Ibáñez, esta cita maravillosa donde él dice que la reflexión es una tarea de vagos y de maleantes y que si nosotros queremos hacer un mapa tenemos primero que perdernos, ¿no? Entonces la sensación muchas veces en Centroamérica y en el tema de la comunicación es que estamos un poco perdidos, pero bueno, que parece que para poder hacer ese mapa tenemos que asumir ese caos en el que estamos viviendo en estos momentos. Y solo para colocarles, híjole, está un poco como montado, pero solo para colocarles, Rebeca el primer día hablaba que teníamos que construir la geografía de la radio. Estos son los datos genéricos de un estudio vinculado a cómo están las radios en el caso de Centroamérica, y solo quiero apuntar un dato. Ustedes tienen ahí los países y las poblaciones de los países y ustedes ven la cantidad de radios en AM o en FM, no concuerdan necesariamente con la cantidad de habitantes o con los procesos de democratización, no necesariamente quieren decir que hay más radios. Parecería que los países que tenemos democracias más frágiles tenemos más cantidad de radios, pero yo quería pensarlo más bien con lo que Omar Rincón decía ayer acerca de que la radio está muy vinculada a las culturas orales, y si ustedes se fijan, de los países centroamericanos, el más ilustrado, el más moderno, el que tiene una cultura escrita más fuerte es Costa Rica, y es el que menos radios tiene, ¿no? Mientras que en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua nos llevamos
todas las radios de la región, ¿no? Y las radios, digamos, ¿cómo han venido transitando las radios muy rápidamente en el caso de Centroamérica? Bueno, inicia de una manera muy central en los años 30, inicia al centro de los hogares con programas de noticias, de variedades, con las radionovelas que se importaban desde Cuba. Hay todavía muchos radioescuchas que recuerdan ese momento en que las novelas que venían de Cuba, El derecho de nacer, y digamos se instalan como una modernidad, pero como una modernidad latinoamericana, como veníamos diciendo. Yo les ponía ahí una foto de esa modernidad latinoamericana de una capital centroamericana con una vaca caminando ahí, ¿no? O sea, esas eran la manera como nosotros entrábamos en las modernidades. Posteriormente, en el caso sobre todo de los países del Triángulo Norte, como señalo, no Costa Rica y no Panamá, la radio durante la época de las dictaduras y la época de los conflictos armados se convierte en un espacio muy central de discusión, de debate y de información. Ahí tienen ustedes una fotografía arriba de una de las radios guerrilleras en la zona norte de El Salvador, la Radio Venceremos, y abajo tienen una fotografía del arzobispo Romero en la Catedral de San Salvador. Sus homilías eran transmitidas por la radio YSAX y eran uno de los programas con mayor rating, no tanto por la reflexión religiosa que tenían, sino justamente porque eran el noticiero más importante que había en ese momento, porque eran los espacios que no tenían censura y que no tenían control. Entonces la radio en ese momento se construye de esa manera, pero posteriormente, claro, ya en los años 90, con los acuerdos de paz en la región, va desplazándose la radio a este espacio que ya hemos comentado de acompañamiento cotidiano, de fondo, y se desplaza, digamos, la radio de construir información a pasar al entretenimiento. Y finalmente, mucho más reciente, tenemos esta preocupación muy grande de los gobiernos por esto que la FES ha comentado en alguno de sus escritos, ¿no? Gobernar es ganar la batalla de la información y el gobierno se convierte en productor de información. Les ponía ahí una foto de los dos últimos gobiernos de El Salvador, ambos de izquierda, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, en sus respectivos programas de radio. Uno se llamaba Conversar con la gente y ahora el otro se llama Gobernando con la gente. Y entonces todos los sábados hacen un programa de radio a través del cual van construyendo espacios, digamos, de visibilidad con la gente, o bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces, a partir de eso yo quería simplemente señalar tres actores con esta pregunta de fondo de si realmente es positivo siempre que nos desplacemos de la periferia al centro, tres actores o tres discursos que en el caso centroamericano se están desplazando muy evidentemente de la periferia al centro, y después de eso solamente voy a anotar algunos retos que eso nos implica, me parece a mí, para la radio y para la comunicación en general. Un primer actor emergente que va de la periferia al centro en Centroamérica son los militares. A partir de los 90, con la firma de los acuerdos de paz, se acordó bajar el perfil del ejército, se acordó bajar el perfil de los militares, y sin embargo, uno puede ir constatando a través del monitoreo de medios cómo el discurso y la presencia militar se vuelve fundamental. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, ha sido muy preocupante esa estadística que ustedes tienen a la izquierda, es la estadística del aumento de militares en el ámbito de seguridad pública durante los últimos años de los gobiernos de izquierda. Los militares en tareas de seguridad eran, como pueden ver, muy pocos, y se dispara de una manera exagerada y tiene que ver con una presencia en el ámbito de lo público, con justamente pasar de la periferia, de la poca visibilidad, a la visibilidad total y al centro de la discusión. La otra foto que tienen ahí que dice urge mano dura es la foto de la campaña presidencial del actual presidente de Guatemala, que es el general Otto Pérez Molina, y la foto de abajo es la del golpe de Estado en Honduras. Digamos que resitúa, digamos, a los militares como un actor fundamental en el caso centroamericano y como el actor que nos puede salvar de estos grandes problemas de violencia e inseguridad que vivimos en la región, y que, digamos, en ese sentido, de nuevo, me parece a mí que tendríamos que preguntarnos hasta dónde siempre va a ser positivo
que haya actores que se desplacen de la periferia al centro y de qué manera tenemos que intervenir intencionadamente en estas narrativas que nos están situando al ejército y a los militares como los verdaderos salvadores de un problema que es muy duro, digamos la contraparte de este discurso, si lo pensamos en términos narrativos, serían las pandillas. En el caso centroamericano, los jóvenes pandilleros serían los malos y el ejército serían los salvadores de la humanidad. Segundo actor emergente que va de la periferia al centro, en este caso me parece que sí es un actor más positivo y muy poco controlado por la sociedad, que es la memoria, digamos. No es un actor, pero digamos es un discurso que se ha desplazado de la periferia al centro de una manera muy interesante y que en el caso de El Salvador particularmente tiene que ver con algunas decisiones muy poco afortunadas que tomó el arzobispo de El Salvador. Me voy a ir a la siguiente línea. Esta fue la primera decisión desafortunada. Esa foto que ustedes ven arriba es de la Catedral de El Salvador, la fachada de la catedral, y el arzobispo tomó la decisión que ese mural no le gustaba y lo botó. Entonces ahora la catedral ya no es así, es una catedral blanca como todas las catedrales del mundo. Y lo que el arzobispo no se imaginó es el lío que eso le iba a armar, porque se le armó una cantidad de protestas impresionantes que tienen que ver un poco con un tema de memoria del paisaje, de que, digamos, normalmente se dice que a la gente no le importa nada del patrimonio y que se puede intervenir y que no va a pasar nada, pero resulta que no, que de pronto la gente se organiza y protesta y dice, esto no puede ser, usted no me puede quitar este paisaje que tengo, ¿no? Posteriormente al arzobispo se le ocurrió otra idea divina que fue la iglesia era de alguna manera garante de un archivo donde habían más de 50,000 testimonios de víctimas y de desaparecidos del conflicto armado, y el arzobispo dijo, esto ya no funciona, lo voy a cerrar. Entonces cerró el archivo en un momento en el que se estaba discutiendo si la ley de amnistía se mantenía o se quitaba, y entonces de nuevo una serie de protestas se desencadenaron y colocan al centro una discusión sobre la memoria que no estaba en Centroamérica. Al mismo tiempo en Guatemala empieza el juicio contra Efraín Ríos Montt. Entonces, digamos, hay una serie de discusiones vinculadas a la memoria que se colocan al centro, y se colocan al centro también de manera periférica, recogidas desde la radio, recogidas desde las redes sociales, porque los grandes medios no la quieren colocar en el centro de la discusión. Y sin embargo, digamos, quienes la colocan al centro de la discusión son los jóvenes. De nuevo, me parece a mí que lo que decía Jerónimo es clave. Digamos, la radio ha sido transmedia mucho antes de que empezáramos a nombrar transmedia en muchos espacios, y en ese sentido, digamos, la radio va a ser justamente uno de los medios que va a desencadenar las grandes discusiones, y uno seguía, por ejemplo, el juicio de Efraín Ríos Montt desde el resto de Centroamérica a través de la radio, a través del Twitter, o sea, digamos, todos los medios confluyendo para trabajar esta discusión. Y paso entonces al último actor emergente en Centroamérica, que para mí es el tema de la migración, y en este me voy a detener un cachito más. A mí me parece que la migración, estuve ayer intentando recuperar esto, me parece que la migración es el tema más transmedia que tenemos en el caso de Centroamérica, y me parece que da para mucho. La migración además ha acelerado muchísimo en el caso centroamericano, así como Ivonne decía, bueno, en el caso de Brasil, claro, un territorio tan grande y tan extenso, hay poco acceso a Internet, por ejemplo, hay poco acceso a este tipo de medios más digitales. En el caso de Centroamérica, la migración aceleró muchísimo la apropiación de las tecnologías. En el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos en la estadística 122 celulares por cada 100 habitantes, es decir, tenemos más celulares registrados que personas en el país. Y, digamos, esto tiene que ver justamente con que las personas tienen 2 o 3 celulares para comunicarse con su familia en Estados Unidos, los cargan de acuerdo a la oferta que hay en el momento, donde hay triple saldo, y van trabajando de esa manera, pero además, digamos, la manera de comunicarse pasa mucho por las radios. Hay radios, por ejemplo, que solamente suenan en un municipio muy chiquito, en Intipucá, por ejemplo, y en Washington, y conectan a las comunidades que son de alguna manera comunidades transnacionales, y, digamos, los medios tienen mucho que ver con esto. Tratando de imaginar a la migración como una narrativa transmedia, yo traía aquí, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Pero a mí me parece que la migración puede ser leída, y nosotros hemos visto que los medios la leen así,
con el esquema clásico del viaje del héroe del guión de Vogler, ¿sí? Es decir, el héroe pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario y vuelve al mundo ordinario a recuperar y a darle a su comunidad el elixir que ha encontrado. Y entonces nosotros hicimos una lectura, después esto lo puedo circular de alguna manera para que se vea, pero nosotros hacíamos una lectura donde veíamos justamente al migrante como eso, ¿no? ¿En qué momento llega ese mentor claro u oscuro a decirle tú tienes que salir de tu territorio, vámonos, el coyote te va a ayudar? El héroe se enfrenta al peor de sus temores, va al desierto, lo agarran, lo deportan, pero él vuelve a irse, él vuelve a pasar. Entonces hay toda una narrativa que se ha venido construyendo en el caso centroamericano vinculado a esto. Y es una narrativa transmedia, a nosotros nos parece que sí. Por ejemplo, ustedes saben que hay videojuegos vinculados a esto, no son precisamente los videojuegos más felices, por ejemplo el de Border Patrol, que es un videojuego en el cual usted juega a tratar de que los mexicanos no pasen la frontera, usted tiene que dispararles para conseguir esto. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿qué otras narrativas estamos construyendo, haciéndole la contra a esta gran narrativa? Tenemos también toda una narrativa que se construye a través de fotos, a través de darle fotos a los centroamericanos cuando van en el camino para que tomen todas las fotos en el camino, pero también tenemos proyectos que le dan foto a la Border Patrol y a los estadounidenses que están armados en la frontera para que ellos tomen fotos y coloquen también su perspectiva, y uno puede encontrar esas fotos en internet. Tenemos películas y documentales que nos cuentan esto, pero también tenemos música, y la música es fundamental. Nosotros hemos encontrado que en el caso de Centroamérica hay muchos locutores de la radio que lo que hacen es asociarse con los coyotes o con los polleros, como se les dice acá en México, para que sean ellos los que en el camino traigan la última música, traigan los últimos corridos para poder sonarlos en las radios centroamericanas. Entonces ahí hay otros elementos vinculados a esto, y esto ya no pasa, ¿cómo no? Tenemos performance, ahí tienen un performance famoso que en las redes sociales a veces aparece, se vuelve pico, y es un performance que dice, la policía se está llevando a los jóvenes en el momento de la graduación, y no es cierto, fue un performance que los Dreamers hicieron frente al Congreso, ¿verdad? Es una teatralización, pero que de alguna manera también se constituye en denuncia. Tenemos, por ejemplo, arte, ponía ahí algún arte vinculada a un artista estadounidense que está provocando muchísimo, comparando las leyes más duras de Arizona y Alabama con procesos de limpieza social y de racialización. O tenemos, por ejemplo, protesta y movilización en redes sociales, colocaba ahí algunas, sobre todo de Fabiana Rodríguez, que trabaja muchísimo este tema. Tenemos gigantografías, vallas, como ahí ponía una que también fue muy sonada, ¿no? La de un sheriff en Estados Unidos que tomó la foto de una familia salvadoreña y puso que este es el problema más serio que tenemos de seguridad nacional en América. Pero también tenemos construcción de consumo y comercio nostálgico. Ahí tienen un anuncio en Houston, llama al 1-866-86 fácil. Y nosotros a la puerta de la casa en San Salvador, en Guatemala, en Managua, llevamos el refrigerador a tu mamá, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos una construcción de una narrativa que a nosotros nos parece fundamental e interesante. Y ya para cerrar, para ver si hay chance para las preguntas, algunos retos que me parece a mí que las radios en Centroamérica tenemos vinculadas a esto, algunos ya se han dicho. Primero, tenemos que contar desde la periferia, como se ha dicho acá. Contar las múltiples, las distintas historias, y no solamente la de nuestros políticos o de nuestros gobernantes que siguen insistiendo en construir o en reproducir los discursos más oficiales sobre el tema, como por ejemplo que militares afuera es lo máximo y que nos van a dar seguridad, o como por ejemplo que lo que tenemos que hacer con la migración es disuadir a la gente y decirle no se vaya, por favor, si todo está tan lindo acá. Segundo, me parece que tenemos que recuperar la esperanza. Desde la religiosidad popular, desde la utopía, hay muchas historias muy interesantes, digamos, que no se están trabajando y que se podrían trabajar. Tercero, me parece que debemos contar no solamente desde la tragedia, desde qué triste, qué barbaridad. Hay muchas historias en medio de estas situaciones que estamos viviendo, en medio de estos discursos emergentes que pasan de la periferia al centro, que pueden ser contados desde la fiesta, desde el baile, desde el humor,
como lo hacen los corridos, por ejemplo, en el caso de la migración, desde el cuerpo, desde la música, desde la transgresión como posibilidad. Debemos quitar el estigma del dolor y del drama, es decir, no tenemos que trabajar a las víctimas exclusivamente como víctimas, y eso, el discurso de la memoria me parece que nos da claves muy interesantes para pensar en eso. Muchas veces cuando trabajamos temas como violencia o como inmigración, la cultura popular es siempre víctima y nunca es sujeto justamente de esas transgresiones que normalmente construyen desde sus subjetividades. Y bueno, algo que ya mencionaban tanto José Fernández como el profesor Atonal ayer, que es debemos volver a ficcionar. Debemos dejar de estar preguntando solamente al experto y debemos tratar de empezar a colocar las historias, y para eso yo creo que la ficción es un reto fundamental que tenemos que asumir, y debemos, me parece a mí, asumir que estamos un poco perdidos para construir ese nuevo mapa, ¿no? Y entonces cierro otra vez con la cita de Ibáñez, que es un cachito más larga acá y que al final nos dice que bueno, que hay que subvertir la ley e incluso pervertirla, apearse de todo lo dicho y lo sabido, quedarnos solos, y entonces hay que romper con todos los grupos, disentir de los consensos hasta tocar la muerte o el silencio, y entonces va a ser posible confraternizar y conversar. Así que muchísimas gracias por invitarme a estas conversaciones. Bien, gracias, Amparo, sobre todo porque nos pones esos tres nuevos actores en el centro, ¿no? que además son muy disímbolos, los militares, la memoria y la migración. Bien, me parece que todavía sí tenemos 10 minutos, 15 minutos, o tenemos que cerrar a 11:30, no lo sé, o tenemos más tiempo de… ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Hay que cerrar a 11:30 justo? ¿Nadie dice nada? Nadie me avisa. Bueno, cerramos a 11:30 justo, así que tenemos una pregunta para cada uno, así a velocidad, ¿no? Entonces voy a comenzar con… Ya las tenía preparadas. Bien, así como en el orden, ¿no? Raúl Trejo, una pregunta de un alumno de la UAM Coajimalpa, no dice quién, yo la resumo. ¿Es irremediable que se le está haciendo tarde a la radio? Si quieres la puedes contestar y ahorita le hago a Jerónimo la suya. Sí, es muy larga, pero es la primera. No entendí. Es irremediable, más bien, aquí dice, se le está haciendo tarde a la radio. Dice usted, ¿qué propone como solución que debería hacerse? Pues primero que la radio reconozca este rezago. Yo sé que este es un tema discutible, aquí hay colegas que han sostenido lo contrario. Yo digo, hoy la radio está en desventaja respecto de otros medios, porque si bien en Internet, en las radios digitales, en distintos sistemas hay transmisión de audio, vale la pena pensar si eso, la descarga de contenidos musicales, los reservorios de documentos acústicos, es realmente radio. Creo que a la radio le hace falta tomar en cuenta el entorno nuevo en el que está. Hoy estamos en un entorno profundamente audiovisual, con desplazamiento del texto, con nuevas formas para la producción de textos y de libros, con una diversificación de la imagen, de la cual me parece la radio, salvo excepciones, no se puede generalizar, no se está haciendo cargo. ¿Qué se puede hacer? Pues reconocer ese entorno y quizá replantear la imbricación del lenguaje acústico de la radio con otros lenguajes. Quizá reconocer que a la radio se le está sintonizando ya no solamente en el aparato tradicional que transmite de manera abierta, el broadcasting que todos conocemos, sino fundamentalmente o cada vez más por medios digitales, y entonces reconocer que al mismo tiempo que se transmite sonido, la radio puede estar difundiendo otras informaciones, aprovechando las redes para obtener retroalimentación, en fin. Me resulta muy significativo que en este encuentro sobre radio haya una enorme cantidad de asistentes que en vez de estar haciendo radio, lo cual sería un poco difícil, están tuiteando. He visto en esta hora o poco más docenas, si no es que centenares de tweets que están enviando ustedes confirmando que algo está cambiando, incluso
para discutir a la radio. ¿Me presta la papeleta? Es que está la pregunta, Jerónimo, aquí también. Gracias. Bueno, aquí, ¿qué ventajas y desventajas, Jerónimo, identificas en el choque de culturas o la alianza cultural? Bueno, yo no lo pondría tan dramático. Creo que, en definitiva, el cuestionamiento está al discurso totalizante del choque o de la alianza. Hay muchos grises en el medio y el choque lo que hace, y por eso hablaba de una lectura pesimista, de que no hay posibilidad de diálogo, digamos, cosa que podemos desmentir haciendo una arqueología de la historia de la interculturalidad. Lo mismo con la Alianza de Civilizaciones, que tiene una perspectiva que desconoce, no porque no la conozca, la desconoce estratégicamente, de quitarle la dimensión de relación de dominación que hay también entre las diferentes culturas y que permean las relaciones interculturales. No son gratuitas. Todos los ejemplos que nos acaba de presentar en la migración transmedia o del relato de la migración a través de diferentes medios, Amparo, da cuenta de ese fenómeno. No lo estamos pensando. ¿Quiénes son los que toman y instituyen los relatos? Por supuesto que hay resistencias y que se ve desde otro lado. Yo considero que siempre mi perspectiva ha sido una perspectiva que rompa con la lectura negativa y entender a la interculturalidad como una posibilidad de una producción social de sentido diferente incluso a la propia. La interculturalidad lo que te permite, entre otras cosas, es salir del frasco de mayonesa en el que uno vive y entender que la concepción del mundo con la cual nos desenvolvemos a través del sentido común en la vida cotidiana también es una construcción histórica que tiene, entre otras cosas, nos aporta la seguridad ontológica en la vida cotidiana, dice Giddens, nos permite desenvolvernos, pero también tiene una serie de relaciones de dominación impresas de las cuales, o que a partir de la crisis de sentido común que supone toda interculturalidad, podemos hacer visibles, las podemos desnaturalizar. Desde esa perspectiva, creo que no hay que ponerlo en blanco y negro, al contrario, creo que hay que acercarse a los espacios de interculturalidad, que son muchos, que no solo están establecidos por los flujos migratorios de personas a través de diferentes espacios físicos y culturales, sino también en las interacciones interculturales que tenemos con los productos mediáticos. Y desde esa perspectiva tenemos desde las industrias culturales globales, pero también, como decía Ivana, desde todo lo que producimos desde la periferia, tenemos una interacción con una multiplicidad de concepciones del mundo, parciales o totales, que vale la pena discutir. Entonces, creo que es un espacio rico para pensar la diversidad y no para entender que solamente hay conflicto. Gracias, Jerónimo. Bien, Pita Cortés, Ivana te felicita y además hace referencia a lo atinado que es el término mutación antropológica y te hace una petición si podías hablar un poco más sobre los nudos de conexiones y sugerir alguna bibliografía. Nudos de conexiones. Os nós de conexão? De certa maneira, a minha bibliografia toda é inspirada na emergência dessas redes descentralizadas. Não se trata de um modelo abstrato, mas efetivamente que nós vamos encontrar na prática. Me parece que a grande questão nessa discussão sobre as periferias, sobre a emergência, inclusive, da transmídia, é essa possibilidade da emergência de uma cultura de rede. Né? Então, como fazer rede? Né? E aí, isso nós podemos pensar em relação aos próprios movimentos sociais mais tradicionais, que sempre funcionaram. Sociais mais tradicionais. E funcionários e pensados de forma singular, pero con una enorme dificultad de trabajar en conjunto. No como articular esos movimientos, como articular esas conexiones, esas redes de activismo
ese estudio sobre las culturas de redes, cuáles son las condiciones de posibilidad de la construcción de redes de media libre, la construcción de redes de las radios comunitarias, de las redes, en fin, de acción en varios campos. Me parece que esa es una gran cuestión y un gran desafío cuando hablé de la nueva gran media, de esa posibilidad de articulación de las pequeñas medias. Efectivamente, claro que esa posibilidad ya existía, pero hoy tenemos concretamente la posibilidad tecnológica de articular esos nudos, essas conexões. Me parece que muitos grupos no mundo inteiro que estão muito inspirados, por exemplo, na forma de organização e na forma de funcionamento com movimentos do software livre, que trabalham no mundo inteiro, em conjunto, que produzem produtos com resultados concretos, mesmo estando em territórios muito distintos. A própria cultura hacker da apropriação tecnológica. Então, eu trabalho muito, por exemplo, com esse modelo das redes P2P. O Michel Bowens tem todo um trabalho sobre esse modelo P2P. Eu trabalho muito com o conceito de capitalismo cognitivo para pensar de uma maneira mais ampla, o Antônio Negri, mais ampla, Antônio Negri, que é uma conceptuação mais do contexto cultural, onde essas redes emergem, e habría outras bibliografias, se alguém quer mandar a mi e-mail, puedo responder. Adiante. Adelante, gracias. Más adelante. Bien, la última pregunta para Amparo. Son dos, una de un alumno sin nombre de la UAM Coajimalpa. ¿Y qué pasa con la identidad en la migración? Sería la primera. Y si tú crees, esta es la pregunta Carlos Herrera de la Universidad Intercontinental, si tú crees que un programa con todo lo que ha vivido México, un programa radiofónico con el presidente Enrique Peña Nieto, serviría de algo. Pues empiezo por la última, no sé. Yo creo que eso lo pueden decir mejor ustedes. Así que se la podemos dejar a Vicente para que tenga también una... Si no, no sé. Yo creo que lo interesante en este tema de migración sí es establecer discusión, no sé si con los presidentes, ni con mi presidente, ni con el de ustedes, pero sí establecer cada vez más diálogo transnacional. Es decir, muchas veces pensamos la migración desde esta categoría de Estado-Nación, y si algo nos ha estallado esa categoría, me parece a mí que es la migración, al menos en nuestra región. Es decir, todavía se siguen haciendo estudios de migración desde México, o desde Guatemala, o desde El Salvador, y eso solo nos permite pensar un pedacito de ese tránsito y no nos permite entender realmente lo que se vive de una manera muy transnacional, y no nos permite entender, digamos, la complejidad de un fenómeno que además es un fenómeno muy perverso, porque, por ejemplo, es mucho más fácil que una caja de tomates venga de El Salvador, pase por México y llegue a Estados Unidos, que una persona lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Y en el tema de la identidad, yo creo que eso da también para una discusión muy larga, pero la identidad realmente se nos ha venido moviendo, incluso si la pensamos de la manera más tradicional, digamos, la identidad como formas de vestir, formas de hablar, todo eso se nos ha venido moviendo a través de la migración. Algunos discursos o algunos analistas ven eso como una amenaza, sobre todo cuando uno piensa en la identidad como una cuestión muy fija o como una cuestión originaria, digamos. Entonces, claro, viene la amenaza de la migración. Los migrantes son una amenaza no solamente a la seguridad nacional, sino a nuestras identidades locales o a nuestras identidades originarias. Pero en otros casos normalmente se puede ver mucho como riqueza, un poco de esta discusión que Jerónimo también retomaba sobre el choque de la cultura y cuáles son las riquezas y cuáles son las perversiones que puede haber en esto. Entonces, digamos, la identidad se ha cambiado desde la identidad más física, digamos, desde los paisajes de los territorios, las casas de los migrantes, las casas de los polleros, las casas de los coyotes nos cambian la arquitectura local.
pero también nos cambian las formas de vestir, nos cambian las prácticas religiosas, las fiestas patronales a partir de los procesos migratorios se han transformado muchísimo, las músicas que escuchamos, la manera como nos nombramos, la manera como hacemos radio o vemos televisión o hacemos periodismo de prensa o usamos las redes sociales, es decir, eso ha cambiado muchísimo a partir de esto, la manera como las tecnologías se han introducido en ciertas zonas muy rurales y como han acelerado procesos de urbanización también tiene que ver con la migración. Entonces, simplemente diría así como ese gran atarrayazo y hay mucho por hablar. Muy bien, gracias, Amparo. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los participantes en esta tercera mesa redonda de la 10ª Bienal Internacional de Radio, Descentramiento e Identidad de la Periferia al Centro. Aprovechamos para saludar con entusiasmo, con mucha alegría, a todas aquellas instancias y personas involucradas en el desarrollo de las actividades de la 10ª Bienal de Radio en los 17 estados de la República Mexicana que actúan como sedes. También a los talleristas que iniciaron ayer sus actividades. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que hacen suyas estas actividades del programa académico. Recuerden que pueden participar con preguntas, comentarios vía internet por medio de Twitter en @bienalradio. A continuación tendremos un receso para iniciar después con el siguiente conversatorio. Muchas gracias.